¿sí? Bacterias, gérmenes. Dentro de los microorganismos tenemos bacterias, hongos, virus, parásitos. Dentro de todos esos microorganismos, los más frecuentes son estos que son las bacterias, ¿sí? Por eso la mayoría de los tratamientos empíricos, ¿qué significaba empírico? O sea, muy bien, sin saber el germen específico, iniciamos un tratamiento, ¿verdad? ¿Qué tratamiento? Y puede ser antibiótico en la mayoría de los casos, ¿verdad? La mayoría de los tratamientos empíricos son con antibióticos, ¿verdad? Ante el fracaso, ¿verdad?, terapéutico pensamos en otro germen, pero siempre lo más frecuente es bacterias, ¿verdad? Hace poco un alumno me dijo, doctor, un virus es. No, eso no es lo lógico es pensar que es una bacteria, ¿verdad? Bueno, tuvimos un caso hace poco, realmente el miércoles, ¿verdad? Sería terza, ¿verdad? O cuarta. Un paciente con un cuadro respiratorio grave. ¿Cuántos años tenía? Y tenía 24 años, joven, ¿verdad? Ustedes le miraban al paciente, se veía cianótico, una fase moribunda, ¿verdad?, con oxígeno por máscara a alto flujo, mala mecánica respiratoria, y la terapia empírica que ya traía con él era un antibiótico de amplio poder de espectro, ¿verdad? O sea, ya tenía, para que ustedes se imaginen, piperacilina, tazobactam, que ya vimos que es una penicilina de última generación, y tenía vancomicina, que es un glucopéptido ahí de alto poder, ¿verdad? Bueno, lo que nosotros esperamos es que el paciente mejore, ¿verdad?, que mejore la frecuencia respiratoria, que mejore la saturación, pero con él no pasó eso, empeoró, ¿verdad? Los blancos estaban 26.000, en vez de bajar, subieron a 29.000. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Que con el grupo de antibióticos que estábamos cubriendo no estábamos acertándole al germen, o no es bacteria, ¿verdad? O no es bacteria. Entonces, fíjense cómo piensa el médico, ¿verdad? Abrimos la posibilidad de que sea otro germen y pedimos justamente serología viral completa, y en uno de esos salió COVID positivo, ¿eh? O sea, lo que tendría realmente el paciente era un COVID grave, ¿verdad?, como esa época de la pandemia, y posiblemente se sobreinfectó, ¿sí? Se sobreinfectó. Entonces ustedes buscan siempre el fondo de la respuesta, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de distintas situaciones clínicas para que ustedes razonen. Les recomiendo, ¿verdad?, ustedes están bien entrenados en lo que es microbiología. Entonces vamos a ir haciendo una articulación entre lo que es microbiología, ya lo que es fisiopatología, porque también están dando eso, y la farmacología. No es recomendable memorizarse, ¿sí? Les recomiendo que hagan esquemas, que hagan, no que compren, ¿verdad?, porque hay mucha gente que vende, ¿verdad? Entonces esto se tiene que hacer a mano para que el cerebro encastre esa información. Una vez que aprenden, ya va a ser mucho más fácil, porque si se preguntan, ¿esto vamos a dar solamente una vez? No, vamos a encontrarnos otra vez en clínica médica, ¿sí? Lo que yo estoy encontrando es que en clínica médica se olvidan de todo esto. Ya se borró la información, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de que se quede fija. Bueno, segundo grupo de betalactámicos. ¿Se recuerdan los grupos de betalactámicos? Un grupo de antibióticos que estaba compuesto por 4 grupos farmacológicos, ¿sí? El primer grupo de los antiguos penicilinas. Pero al pensar en penicilina, nosotros no imaginamos esa penicilina antigua, ya multiresistente, pero hay semisintéticos, ¿se recuerdan? Penicilinas naturales, semisintéticas, que son antiestafilocóxicas,
te arman un esquema cerebral. Luego vienen las que son de amplio espectro, amoxicilina, por ejemplo, ¿se recuerda? Ampicilina. Le podemos agregar un condimento que es un inhibidor de beta-lactamasa, que es el sulbactam o el ácido clavulánico. ¿Qué conseguimos con eso? Y ampliamos el espectro, ¿verdad? Y por último vienen las antiseudomónicas, que entra nuestra piperacilina, tazobactam y la ticarcilina, ¿sí? Entonces, las penicilinas igualmente son fuertes. El segundo grupo es cefalosporinas. Dentro de toda la medicina, toda, pero absolutamente toda, desde lo oncológico, estético, plástico, quirúrgico, clínico, este es el grupo que se utiliza más, ¿verdad? Esto es lo que se utiliza de manera masiva porque cubre casi todos los gérmenes, ¿verdad? Entonces, tiene otra ventaja, que son poco tóxicos. Entonces, al médico le facilita mucho combatir a los gérmenes bacterianos con este grupo de antibióticos. Bueno, después tenemos los monobactámicos, ¿verdad? Y por último los carbapenémicos. Esos son los 4 beta-lactámicos. No se confundan a la hora del examen, ¿sí? Esos son grupos beta-lactámicos. Bueno, ¿por qué entra dentro del grupo de beta-lactámicos? Porque todos combaten a la membrana, destruyen a la membrana, específicamente al peptidoglucano, que es un componente esencial de la membrana, ¿verdad? Hace que no se produzca o se produzca de manera errónea, entonces la membrana se debilita y se perfora la bacteria. Al perforarse, estalla, lisis, lo que le convierte en bactericidas. Son bactericidas estos antibióticos. Bueno, entonces, para entrar en razonamiento, acá nos dice la elección del antibiótico ideal, dice que cada vez se ve más difícil debido a la emergencia de gérmenes resistentes. ¿Cómo podemos nosotros médicos crear resistencia? Creo que ya hablamos de esto. Por ejemplo, no manejamos bien la dosis. Es muy importante la dosis. Ejemplo, en vez de hacer una cefalosporina, 1 gramo, hacemos 500 nada más, ¿verdad? Bajamos la dosis y no completamos el esquema terapéutico. Cada patología tiene un esquema mínimo. Por ejemplo, el de la meningitis es mínimo 14 días. ¿Verdad? El de la neumonía va de 7 a 14 días. El de la piel es 14 a 21 días. O sea, sí o sí tenemos que completar. Pero viene un médico, mira, ya está bien la lesión, está bien, ya no supura, no tiene pus, disminuyó el edema, disminuyó el eritema, vamos a suspender el tratamiento. ¿Qué ustedes le dirían? No, tenemos que completar lo mínimo para evitar la farmacoresistencia, ¿verdad? Por más de que se vea bien el paciente, muchos tienen tendencia a suspender ya. Eso es incorrecto. Bueno, tenemos mucha cantidad de fármacos disponibles y los costos, ¿verdad? Vamos a ver que dentro de este grupo farmacológico vamos a encontrar fármacos que cuestan 10.000 guaraníes hasta 15 millones de guaraníes por frasco aproximadamente, ¿verdad? Bueno, para poder elegir un antibiótico más adecuado, fíjese que 15 millones por frasco, pero muchos comprarían porque es la última opción, o si no va a morir el paciente. Bueno, en primer lugar se debe tener en cuenta cuál puede ser el agente causal más probable. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué agente está detrás? ¿Se recuerdan cuando hablamos de los procesos infecciosos por aparato y sistema? Por ejemplo, si es un paciente con una neumonía, sabemos que el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale eso? El día de mañana vamos a ver en patología y en clínica médica que la labor fundamental de un médico es establecer un diagnóstico, ¿verdad? Esto no viene todo digerido ya. Entonces el paciente viene y te cuenta, doctor, estoy con fiebre, ¿hace cuánto? Y hace 3 días, tos, expectoración,
y le preguntamos qué característica tiene la expectoración. Muchos dicen no sé, ¿verdad? Porque consideran que es algo asqueroso, ¿verdad? Pero en la semiología es muy importante las características de la secreción. ¿Por qué? Si es blanca, por ejemplo. Usted le dice, blanco es doctor, ¿verdad? Eso es una hipersecreción nada más, por ejemplo en el asma, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa secreción bronquial no está infectada, lo más probable, ¿verdad? O un proceso viral, Ahora, si cambia de color, se vuelve amarillo, ahí ya tenemos infección bacteriana probable, ¿verdad? Se sobreinfectó. Es más, quizá a usted ya le pasó eso. Inicialmente fue una rinorrea blanquecina y después cambia de color. Se vuelve amarillo, ¿verdad? Bueno, sugiere ya gérmenes comunes. Puede cambiar a verde. Una secreción verdosa. Ahí ya tenemos gram negativos y anaerobios probables, ¿verdad? Puede ser hemoptoica, puede ser sangre. Empeora la situación. Una bacteria necrotizante, un Staphylococcus aureus, ¿verdad? Un bacilo, que es el bacilo de la tuberculosis, puede ocasionar hemoptisis, ¿verdad? Entonces, según, esto les digo porque les puedo preguntar así en el examen. No crean que estoy diciendo acá para conocimientos generales, ¿verdad? Entonces, según la característica de la secreción, ustedes pueden orientarse hacia qué germen está detrás. Bueno, nos cuenta, es una secreción de carácter amarillento, ¿verdad? ¿Es escasa o es abundante? Es abundante. La viscosidad, si es espesa, dura, ¿verdad? Señala qué cosa. ¿Qué le dice que una secreción sea dura o espesa? Indica el nivel de hidratación de un paciente, ¿verdad? Fíjense, está deshidratado. Es ahí donde generalmente cuando ustedes están con un proceso de secreción, le dice el médico tiene que tomar mucha agua o hidratarse para fluidificar su secreción y facilitar la expulsión. Si ustedes no toman, se va a quedar en el bronquio y todo lo que se queda se estanca, se infecta. Entonces hay que sacar eso, ¿verdad? Hay que sacar eso. Bueno, en un paciente con un proceso secretivo, con un proceso de hipersecreción bronquial, el paciente se queja de tos. ¿Ustedes le darían un opioide para frenar la tos? ¿Qué usted opina? Amable. ¿Por qué no? Si se queja de tos. Porque si frenan la tos, se va a quedar la secreción, se va a infectar y se va a complicar, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, si tiene mucha secreción, está contraindicado, tenemos que ayudar a liberar, ¿verdad? Hay para eso generalmente mucolíticos, ¿verdad? El único mucolítico que funciona, ¿cómo se llama? Muy bien, N-acetilcisteína. El resto, placebo. Si quieren comprar, compren, pero es placebo. Por ejemplo, el Ambroxol, ¿verdad? Encima es caro, ¿verdad? Encima es caro también la bromexina. Son todo, mejoran pero no funcionan, ¿sí? Bueno, entonces, nos cuenta una historia, todo expectoración amarillenta, viscosa, abundante. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el aparato afectado? Pulmones. Cuando nos dice o nos apunta hacia el pulmón, ¿qué gérmenes están detrás? Muy bien, en un 65-70% está el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos de eso? Es un gram positivo y tenemos que escoger un antibiótico que cubra gram positivo, ¿verdad? Eso sería lo más inteligente. Ahora, le miramos al paciente y se ve bien. Tiene la presión bien, la frecuencia cardíaca está bien, no está taquipneico,
entonces vamos a elegir un antibiótico de alto espectro o de bajo espectro. De bajo porque no queremos resistencia, ¿verdad? Ahora, cambiamos la situación, taquipneico, desaturando, con oxígeno a alto flujo, ¿verdad? Mala mecánica respiratoria, alto o bajo espectro. Alto. No nos importa la resistencia porque lo que queremos es salvarle la vida. Entonces agarramos uno que sea de alto poder, ¿sí? Ese concepto quiero que lleven toda su vida. ¿Por qué? Porque varias veces se equivocaron los colegas. No estoy hablando de estudiantes ni de internos, colegas, médicos. Viene el paciente séptico. ¿Saben lo que es sepsis? Porque muchos ya hablamos de sepsis, pero ¿qué es sepsis, verdad? ¿Saben lo que es sepsis? ¿Qué es sepsis, Westwood? Muy bien, SIRS más un foco infeccioso, ¿verdad? En este caso el pulmón está infectado y tenemos taquicardia, taquipnea, leucocitosis y fiebre, ¿verdad? Entonces, si está en sepsis, iniciamos antibióticos de amplio espectro. Vamos a ver que dentro de este grupo están de bajo espectro y de alto espectro. O sea, en un grupo farmacológico existen ambos extremos, ¿verdad? Ambos extremos. Por supuesto, los que son de bajo son muy accesibles, pero los que son de alto son muy costosos, ¿verdad? Bueno, ese es el manejo básicamente de toda la carrera, ¿verdad? Resumida en farmacología. Bueno, la cefalosporina dice que están ampliamente usadas, como ya les dije, muy usadas, muy utilizadas, son muy versátiles, de baja toxicidad, tienen ya de 1960, tienen mucho tiempo en plaza, ¿verdad? Fue descubierta por Giuseppe Brozzu, un italiano, a partir del Cephalosporinum acremonium, que cambiaron el nombre, ¿verdad? Hoy se llama Crisogenum, ¿verdad? Bueno, el prototipo, existen varios tipos químicamente de cefalosporina, pero el prototipo, el ejemplo es la cefalosporina C, ¿verdad? De ahí surge todo lo que hoy tenemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nos dice? La cefalosporina P, que es un derivado, es únicamente activa contra microorganismos gram positivos. Este juego tienen que ir practicando, ¿sí? Por ejemplo, ponen gram positivo. ¿Cuáles son los ejemplos de gram positivo? Los más frecuentes son estrepto y estáfilo. La siguiente pregunta es, ¿dónde están? Muy bien, en la piel, ¿verdad? En la piel el estrepto está mucho en pulmón, ¿verdad? Pero el estáfilo no. La cefalosporina N es más activo frente a bacterias mixtas, ¿verdad? Gram positivas y gram negativas. Y la cefalosporina C dice que tiene menos potente contra que la cefalosporina N, pero el mismo espectro de actividad. O sea, básicamente son lo mismo en cuanto a cobertura. Bueno, después tenemos esta diapositiva que nos dice, la cefalosporina, al igual que la penicilina, derivan o forman parte dentro del grupo beta-lactámico. Quiere decir que combaten a la membrana de la bacteria, ¿verdad? Tienen la misma capacidad, como dice ahí. Bueno, esta categoría de cefalosporina se divide por generaciones. ¿Saben cuántas generaciones hay? Bueno, la primera, segunda, tercera, cuarta, llegó al 2015, 2016 y crearon la quinta generación, ¿verdad? Tenemos 5 generaciones. 5 generaciones. Hasta hace poco era 4, pero con la quinta se amplió el espectro, ¿verdad? Por supuesto, estos son los primeros, los segundos y van creando nuevas generaciones. Bueno, dice, se administra tanto por vía oral como por vía parenteral. ¿De qué depende la vía? O sea, depende del estado clínico del paciente, ¿verdad? El día de mañana ustedes van a estar en una silla como esta, en un consultorio, y va a venir un paciente, ¿sí? Ustedes van a evaluar
y le dice, tengo un dolor de garganta, fiebre, pero él está hemodinámicamente estable. ¿Qué significa hemodinámicamente estable? La presión está bien, la frecuencia está bien, se ve todo con parámetros dentro de lo normal. Eso significa que pueden utilizar la vía oral y le pueden mandar a su casa. Tratamiento antibiótico empírico. ¿Sí? Si encuentran una faringe con pus purulenta, ¿quién sería el germen que está detrás? ¿Estreptococo? Muy bien, el estreptococo beta hemolítico del grupo A o, ¿cómo se llama también? Piógenes. ¿Por qué se llama piógenes? Porque genera pus, ¿verdad? No. Entonces, ese germen, ¿qué características tiene? Uno, es muy sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier antibiótico le hace efecto, incluso la penicilina. Segundo, tiene un problema muy grave, que tiene unas proteínas, esa bacteria, que se llaman proteínas M, que creo que ya mencionamos en algún momento, que genera fiebre reumática y glomerulonefritis post-estreptocóxica. O sea, es fundamental que traten rápido y bien, ¿sí? Anteriormente había mucha fiebre reumática porque se tardaba mucho tiempo en tratar y no había un tratamiento muy disponible. Hoy, fácil. Usted diagnostica una faringitis, le tratan y le mandan a su casa, ¿sí? Ahora, si le ven grave, presión baja, taquicardia, taquipnea, ese paciente se tiene que internar en un hospital, en una cama, ¿verdad? Y tienen que elegir siempre la vía parenteral. ¿Y por qué? Porque queremos rapidez, queremos mayor concentración y mayor control del fármaco antibiótico. Eso consiguen con la vía parenteral, ¿sí? Entonces, olvídense, hay mucho que le interna y le pone otra vía oral. ¿Para qué? ¿Verdad? No tiene sentido. La mayoría de las cefalosporinas nos dice que se distribuye en todos los tejidos, tiene un amplio nivel de distribución, incluso llegan en lugares muy difíciles de llegar, como pleura, ¿verdad? Un derrame pleural infectado, sinovial, que es articulación, y hueso, osteomielitis, ¿verdad? Se recuerdan que hay lugares difíciles de alcanzar, ¿verdad? Esto llegan en casi todos los lugares. Bueno, la mayoría se excretan por riñón, todos prácticamente se excretan por riñón. Quiere decir que hay que monitorizar constantemente la función renal. No son nefrotóxicos, o sea, no hay problema en daño renal. Pero si por algún motivo el paciente tiene un daño renal, tenemos que ajustar la dosis, ¿sí? ¿Cómo ajustamos? Y depende del aclaramiento de creatinina. Eso hay una fórmula. ¿No dieron esa fórmula? Bueno, vamos a dar cuando veamos aminoglucósidos, ¿sí? La próxima clase. Bueno, son antibióticos de amplio espectro, quiere decir que su cobertura es amplia. Efectiva para el tratamiento de enfermedades respiratorias, por ejemplo, estreptococo neumonía, urinarios, ¿verdad? Tejidos blandos, huesos y articulaciones, ¿sí? También para el sistema circulatorio, que se llama bacteriemia, ¿sí? Bacteriemia. Generalmente cuando hay SIRS, suponemos que hay bacteriemia, ¿verdad? Y también en la profilaxis quirúrgica. ¿Qué entienden por profilaxis quirúrgica? ¿Es necesario hacer una profilaxis antibiótica antes de operarse? Por ejemplo, ustedes se van a operar de una colecistitis. ¿Tenemos que hacer una profilaxis? Sí. ¿Cubriendo qué cosa? ¿Qué gérmenes? Va a haber un corte de la piel y lo que se quiere o lo que quiere ocurrir es que se infecte la piel, que haya se llama infección del sitio quirúrgico, ¿verdad? Y normalmente es por estafilococo, así que tenemos que hacer un tratamiento profiláctico para gram positivo, acuérdense de eso, lo que cubrimos es gram positivo, como dijo Westburg, porque
están en piel. ¿Verdad? El tratamiento prácticamente universal es una cefalosporina de primera generación, ¿sí? Que se llama cefasolina. ¿Verdad? Cefasolina. ¿Verdad? Entonces, profilaxis, ¿qué significaba? No está todavía la infección, pero prevenimos. ¿Sí? Prevenimos. Bueno, acá tenemos varios aparatos. Tracto respiratorio, ¿quién es el más frecuente? Gram positivos. ¿Sí? En el urinario, gram negativos. ¿Ah? En el urinario, gram negativos. Tejidos blandos. ¿Qué significa tejido blando? Partes blandas, ¿sí? Músculo, tejido celular subcutáneo. ¿Quién está de preferencia? Gram positivos. Gram positivos. ¿Verdad? Está el estafilococo y el streptococo. ¿Quién es más profundo? A medida que se va profundizando, es más grave. Entonces, el que es más profundo siempre es el estafilococo. ¿Sí? Las infecciones superficiales son por streptococo. Por ejemplo, la costras mielicéricas. ¿Verdad? Bueno, huesos y articulaciones. Acá nos complicamos. ¿Sí? Acá ya viene anaerobios, ¿verdad? Y gram negativos que pueden invadir articulaciones. Sistema circulatorio es variable, dependiendo del foco, ¿no? Y la profilaxis, ya dijimos que son gram positivos. Bueno, su estructura química y función, sabemos que deriva de la cadena lateral del prototipo, que es la cefalosporina C, derivado de un producto natural de un hongo que se llama justamente Cephalosporino acremonium o llamado rizogeno. Bueno, mecanismo de acción, como dijimos. Como todos los betalactámicos actúan sobre la membrana. ¿De quién? Y de la bacteria, ¿verdad? Sobre la síntesis del péptido glucano, ocasionando lisis y convirtiéndose en un fármaco bactericida. ¿Verdad? Bueno, el mecanismo deriva justamente de la unión covalente y permanente del betalactámico al sitio de fijación, que es el sitio de fijación de penicilina, igual que la penicilina, ¿sí? Bueno, tiene estructura similar en un aminoglucósido péptido que es la D-alanina, donde se une a las moléculas del péptido glucano y cumplen su función inhibiéndola, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a las clasificaciones. Dijimos que hay 5 generaciones. La primera es la que tiene mayor disposición por vía oral. Por lo tanto, van a ser elegidos preferentemente para el tratamiento ambulatorio, o sea, los no complicados, y cubren preferentemente gram positivos, ¿verdad? Gram positivo. El espectro es limitado, es bajo, ¿verdad? Utilizamos para complicaciones, o sea, para enfermedades no complicadas. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos una limitación terapéutica. A medida que va bajando hacia la 5ª generación, va a ampliar su espectro. ¿Verdad? Este es menor espectro y este tiene más espectro. A medida que se va bajando, va cubriendo más bien gram negativos. Dijimos que los gram negativos son mucho más agresivos que los gram positivos, ¿no? De peor pronóstico, son malos, muy malos son los gram negativos. Son resistentes, tienen muchas mutaciones, ¿verdad? Entonces, las bacterias que sufrieron más mutaciones en todo este tiempo son los gram negativos, ¿verdad? Generalmente, ¿dónde se encuentran? No está en la comunidad, no está en la casa, están en los hospitales. Están en los hospitales. O sea, lo que está en el hospital siempre es malo. Bueno, entonces, a medida que va bajando también, va convirtiéndose más en disposiciones en frasco. No vamos a tener vía oral. Entonces, más bien, a partir de acá, vía parenteral. Y ustedes automáticamente asocian con enfermedades graves, ¿verdad? Enfermedades hospitalarias, enfermedades que requieren internación u hospitalización.
Bueno, ya dijimos, se clasifica por generaciones, o sea, la cefalosporina hay de primera, de segunda, de tercera generación. Esa es su clasificación. Bueno, el cual dice con un espectro de actividad mayor que la anterior. Como dijimos, a medida que va bajando, tiene más espectro y más actividad. Bueno, se diferencian por la unión a las proteínas y los niveles de concentración, la vida media y también la excreción y la penetración que llegan en ciertos órganos, como el sistema nervioso central y su toxicidad. Casi todos son de muy baja toxicidad, o sea, son muy fáciles de usar, sin limitaciones. Penetran muy bien el sistema nervioso central. Quiere decir que podemos utilizar para meningitis y encefalitis. Bueno, ¿qué dice acá? La absorción varía ampliamente, ¿verdad? Y el pico de concentración sérica depende de su administración y de su vía de administración. Y también la interacción con o sin alimentos. Los que tienen mayor disposición por vía oral son los de primera generación. Casi todos son por vía oral. A medida que va bajando, pierde esa vía de administración. Bueno, ejemplos. Acá nos pone algunos ejemplos muy puntuales y van a ver que hay muchísimos fármacos. Y ustedes dirán, todo esto tenemos que memorizarlo, no hace falta, ¿verdad? Bueno, el cefaclor, el cefadroxilo y la cefalexina, que o lo que dijiste hace rato, es una cefalosporina de primera, son mejor absorbidos. Todos son de primera generación, ¿verdad? Bueno, la biodisponibilidad de la cefuroxima, fíjense que este es una de segunda generación, aumenta con los alimentos, ¿verdad? Algunos son recomendables en ayunas y otros con alimentos. Prácticamente el único que se absorbe mejor con alimentos es la cefuroxima acetil. El resto tiene que ser consumido en ayunas, ¿verdad? O con el estómago vacío. Bueno, estos grupos también dice que tienen estructuras beta-lactámicas, todos. Y acá tenemos lo de primera generación, ¿sí? Dijimos que prácticamente todos ustedes ven que tiene vía oral. El primer globo, que es el rojo la cefazolina, este viene solamente por vía parenteral. Es uno de los pocos y es el elegido para las terapias profilácticas quirúrgicas, ¿verdad? Siempre se utiliza cefazolina, ¿verdad? Bueno, su espectro es bajo. Prácticamente cubre solamente estrepto y estáfilo, pero estáfilo meticilino sensible, no resistente. También tenemos la cefalotina, la cefaloridina, la cefapirina y el cefadroxilo. Este es uno de los mejores fármacos por vía oral dentro de la primera generación. ¿Por qué? Porque su vida media es larga. Generalmente es 12 horas y es muy cómodo consumirlo, porque es 2 veces al día, ¿no? Sin embargo, si cambiamos a cefalexina oral, también tiene el mismo espectro, pero su vida media es más corta, lo que hace que se consuma cada 6 horas, o sea, 4 veces al día. Muchos fármacos, más precio, ¿verdad? Y tienen tendencia a perderse el horario. Si se pasa una hora, ya cambia la concentración, puede haber resistencia, etcétera, ¿verdad? Bueno, muy importante que se acuerden, cefalexina es cada 6 horas, porque suelo ver cada 8 horas. Los colegas bien, cefalexina es cada 8 horas. Mal, muy mal, ¿verdad? Cefradina y también la cefatricina son todos de primera generación. ¿Falta algunos? Sí faltan, pero estos son los más utilizados. Entramos en segunda generación, solamente vamos a hablar de nombre hasta ahora, ¿verdad? Y les puse en rojo lo que más se utiliza, ¿verdad? Porque está medio larga la lista, ¿verdad? Cefuroxima es uno de los más utilizados. Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a utilizar esto? Hoy utilizamos cefuroxima, mañana utilizamos cefotetam. No. Generalmente el médico se queda con uno o con lo que tiene disponible, ¿verdad? Ustedes pueden decir, yo voy a usar cefuroxima. ¿Tenemos cefuroxima? No hay, entonces no van a usar, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces tienen que tener su fármaco preferido por
espectro, por menor toxicidad, por mayor conveniencia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros usamos siempre la ceftriaxona, que es una de tercera, ¿verdad? Acá está. Fíjense que tiene más nombre todavía. Bueno, la cefuroxima, también tenemos la cefuroxima oral, ¿verdad? Y el cefaclor oral. También tenemos el moxalactán y el cefotetam. Todos están disponibles. La cefoxitina, el cefmetazol, el cefminox y el cefotetam que ya mencionamos. Cefotetam, moxalactán también están disponibles. Bueno, y los de tercera, a medida que va cayendo, va cubriendo mejor gram negativo, ¿sí? Pero esta segunda generación tiene algo muy especial. Y es que cubre anaerobios. ¿Verdad? ¿Y dónde están los anaerobios? En la boca, ¿verdad? En la boca. Cuidado con las infecciones dentales, abscesos dentales, ¿verdad? Absceso de lengua, absceso de piso de boca, porque hay anaerobios, ¿sí? ¿Y qué repercusión tienen los anaerobios? Son necrotizantes, producen necrosis. Si, por ejemplo, ingresa al pulmón, ¿verdad? Entonces, una opción para anaerobios, que no hay mucha, es la cefalosporina de segunda generación, ¿verdad? Bueno, perdón, esto no hablamos todavía, ¿verdad? Ceftriaxona es el prototipo de todos. Es el ejemplo porque es de baja toxicidad. Es uno de los pocos fármacos que no se ajustan a falla renal, no necesitan ajustarse porque se elimina también por bilis. Su vida media es la más larga de todas. Es cómodo, se puede utilizar cada 12 o cada 24 horas. Un frasco de ceftriaxona cuesta 50.000 guaraníes. Es barato, es cómodo, es bueno, es versátil, entonces siempre es el elegido. Si cambiamos a un hermano igualito, que es la, ¿dónde está mi cefotaxima? Acá está, cefotaxima, es lo mismo, también viene de 1 gramo, pero su vida media es mucho más corta, se usa cada 6 horas, ¿no? Entonces 4 frascos por día. Bueno, después tenemos también la ceftazidime, ¿verdad? Acá tenemos también la cefsulodina. Estos dos tienen un espectro independiente. Tienen el mismo que estos, pero cubre pseudomonas. Pseudomonas. Se llaman antipseudomónicos dentro de la tercera generación. O sea, podríamos decir que estos dos fármacos son de mayor potencia con la cefoperazona. Ceftazidima, cefoperazona y cefsulodina tienen mayor espectro dentro de la tercera generación. ¿Y por qué? Porque cubre un gran negativo que la pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Bueno, también tenemos el cefixime oral, uno de los pocos que viene oral y que tenemos disponible. Esto es importante porque supongamos que es una infección urinaria, ¿verdad? Tiene disuria, polaquiuria, tenesmo. ¿Cuál es el germen que está detrás? Un gran negativo, puede ser coli, puede ser proteus, serratia, ¿verdad? Pero un gran negativo, eso es lo que sabemos. ¿A cuál de todos le elegirían? Muy bien, a partir de segunda, tercera, nos quedamos con la tercera. Convenientemente elijan la tercera porque es gran negativo, ¿verdad? Bueno, viene complicado el paciente, está séptico, ya saben lo que es sepsis, le iniciamos ceftriaxona parenteral, pero al tercer o cuarto día mejora y te dice, doctor, yo me quiero ir. Tengo 7 hijos en mi casa y ustedes ven, bueno, podemos enviarte a tu casa, ya mejoraste, y le envían con una cefixima oral. Cambian la misma generación por vía oral. Entonces ese es lo que pueden hacer como manejo. Pero si el paciente está grave, no le podemos dar cefixima oral, ¿sí? Bueno, tenemos este especial, la cefsulodina, el que tiene mayor espectro dentro de todos, incluso le supera a la ceftazidima y a la cefoperazona, ¿verdad?
Bueno, por lo menos si se memorizan o se aprenden, los rojos está bien, ¿verdad? Hay algunos que no tenemos luego disponibles. Solamente figura en la literatura, ¿verdad? Como Sef Nidir. No hay, ¿verdad? Bueno, los de cuarta generación, afortunadamente hay pocos. Son solamente 4. Y el único más importante es el Cefepime, ¿verdad? El Cefepime. También tenemos la cefaclidina, el cefocelis y la cefelidina. Pero el más utilizado es el Cefepime, ¿verdad? Mucho mayor poder gram negativo. Viene solamente en frasco, no viene vía oral, ¿verdad? O sea, se reserva para fármacos gram negativos multiresistentes. Y dirán, bueno, ¿y por qué no hacemos Cefepime nomás ya, que tiene mayor potencia? Bueno, el precio es exuberante, ¿verdad? El Cefepime cuesta más o menos entre 1,5 millones y 2 millones por frasco. Su dosis es cada 6 horas, o sea, utiliza mucho frasco. El Ministerio de Salud no tiene, por supuesto. Sí tiene Ceftriaxona a 50.000 guaraníes. Pero ¿quién tiene Cefepime? Tesain. Tesain usa Cefepime como aspirina, ¿verdad? Porque Itaipú, ¿verdad? Itaipú Binacional, Plata, Cefepime, ¿verdad? Bueno, entonces ellos tienen Cefepime como, usan como si nada. Pero tienen que tener en cuenta que es uno de amplio espectro. Su criterio de manejo de Tesain es para las infecciones de piel complicada. En diabéticos usan Cefepime como si nada, ¿verdad? Pero si el paciente es particular, cambia, ¿verdad? Porque cuesta mucho dinero. Aparece la de quinta generación, solamente son 2. 2015 más o menos, no hace mucho tiempo, ¿verdad? La ceftarolina y el ceftobiprol son fármacos de reserva. Estamos hablando para la ceftarolina más o menos 15 millones por frasco, muy caro, ¿verdad? Muy caro. ¿Y por qué son tan caros? Porque, fíjense el espectro, el ceftobiprol cubre estafilococos aureus resistentes a meticilina, similar a la vancomicina, es igual. Pseudomonas y enterococos. Todos estos gérmenes son malos, son agresivos, son letales. Este es el que tiene mayor espectro, la ceftarolina. Activa frente al SARM, que es SARM, estafilococo aureus meticilino resistente, que ante fracaso de ceftobiprol o vancomicina nos queda solamente ya esto. No contento, cubre SABR, que es SABR, Staphylococcus aureus vancomicino resistente, que es muy malo. EBR, enterococo vancomicino resistente, y Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? O sea, un fármaco similar a una bomba nuclear, ¿verdad? Por supuesto, su precio también es exorbitante. ¿Tenemos disponible esto? No. Por lo menos en Paraguay no se comercializa, ¿verdad? Ni se utiliza. Ahora, para América del Norte, esto sí ya tienen disponible. ¿Cuál? No, la vancomicina queda en segundo lugar acá. Este tiene mayor espectro, ¿verdad? Siempre utilizamos, ante la sospecha de estafilococo resistente a meticilina, vancomicina, ¿verdad? Pero hay veces que no funciona. Y cuando no funciona o no responde, recurrimos a esto, ¿verdad? Este les puse porque el libro nos esclarece bastante, ¿verdad? Lo de primera generación nuevamente aparece cefazolina, cefalexina, cefaroxilo, y nos dice solamente cubre estreptococo y estafilococo aureus. Muy limitado su efecto. Gram positivo. O sea, sería lo mejor para tratar infecciones no complicadas de piel. Una piodermitis, ¿verdad? Una erisipela, ¿verdad? Una celulitis no complicada podría ser tratada con una cefalosporina de primera. Bueno, lo de segunda, ustedes ven Escherichia coli, ¿verdad? Ustedes saben que la Escherichia coli hay varias clasificaciones: enterotóxica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, ¿verdad? ¿Se recuerdan?
Cada uno es peor que el otro y va complicándose. La Escherichia coli es un comensal del territorio digestivo, ¿verdad? Y como las vías urinarias están cerca, siempre se colonizan con ese germen, ¿verdad? Bueno, Klebsiella, este ya es agresivo. La Klebsiella sp o Klebsiella pneumoniae es una de las bacterias más resistentes que tenemos en plaza hoy. ¿Por qué? Porque se le ocurrió mutar y crear una Klebsiella que se llama BLE, B-L-E-E. ¿Qué significa eso? Beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Verdad? O sea, mutaron y mutaron feo. También el Proteus mirabilis, que es un gran negativo. Todos son gran negativos, ¿verdad? Habíamos hablado, creo, del Proteus. Ustedes saben que el Proteus no es nada bueno en orina, porque el Proteus tiene la capacidad de cambiar el pH. ¿Saben cuánto es el pH de la orina? Normalmente es ácido, alrededor de 4, 4.5, ¿verdad? De pH. Bueno, ese es un mecanismo de, digamos, bactericida natural de la orina, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace este germen? Alcaliniza, alza el pH, y al alzar el pH hace que se precipiten varios componentes, entre ellos fosfato, amonio y magnesio. Y de ahí surge un cálculo, una piedra, que se llama cálculo fosfato amónico magnesio. ¿Escucharon hablar ya de eso? Se llama también cálculo de Struvita o cálculo colariforme, porque le parece a un coral, ¿verdad? Feo, ¿verdad? Feo es el cálculo y ese es el Proteus mirabilis, ¿verdad? También tenemos la Haemophilus influenzae, gran negativo. Todos son gran negativos. Y la Moraxella catarrhalis, que es un fármaco atípico, también gran negativo. Bueno, nos dicen, no tiene tanta actividad gran positiva, ¿verdad? Comparando con la primera generación, que es esta. Y lo que le agrega y lo vuelve prácticamente único dentro de este grupo es que cubre anaerobios. ¿Y cuál es el anaerobio prototipo? Bacteroides fragilis, ¿verdad? El bacteroides fragilis, que está en la boca, ¿sí? Está en la boca, y todas infecciones bucales o por broncoaspiración, ¿verdad? Bueno, los de tercera, como la cefotaxima, ceftriaxona, y acá nos pone esto entre paréntesis, la cefoperazona y la ceftazidima son antipseudomónicas, ¿verdad? Bueno, cubre enterobacterias, pseudomonas, Serratia, la Serratia es agresiva, la Serratia marcense, la Neisseria gonorrheae, que es una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, y también no aclara, porque acá dice que a medida que va cayendo es gran negativo, pero cubre muy bien las cefaloporinas, todas las de tercera cubren muy bien Streptococcus pneumoniae y Streptococcus piógenes, así como Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Qué nos hace suponer esto? Que la cefalosporina hoy es el tratamiento empírico de la neumonía adquirida en la comunidad. Y ustedes dirán, ¿pero cubre solamente gran negativo? No, cubre muy bien Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Es una terapia alternativa a la penicilina. Las personas que son alérgicas a la penicilina y tienen faringoamidalitis purulenta o pultácea por piógenes es una opción ante alergia a la penicilina, ¿sí? Bueno, y también nos dice, son similares incluso a los de primera generación con estos tres gérmenes, ¿verdad? Con estos tres gérmenes. También se utiliza para las meningitis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor germen responsable de meningitis? Muy bien, el neumococo otra vez, ¿verdad? Neumococo otra vez en un 50%. Le sigue Neisseria meningitidis, ¿verdad? Le sigue Neisseria meningitidis o meningococo, ¿verdad? Bueno, y los de cuarta solamente tienen cobertura similar a la de tercera, pero incluso son más resistentes a las beta-lactamasa, ¿verdad? O sea, son de mayor resistencia o de mayor espectro.
Bueno, vamos a entrar en espectro de actividad, esto vamos a ver después del receso. Vamos a tener un receso no tan largo, ¿verdad?